Soy Nicolás Muscó, gerente de la firma Laserdisc Argentina. Estamos en la República de Mataderos. Bueno, aquí fabricamos CDs, DVDs y actualmente discos de vinilo. El público, afortunadamente, no es solamente el público grande, sino que hoy tenés un público muy joven. Me sorprendí cuando me hicieron notas de radios con gente muy joven. Te hablo muy joven, te hablo de 18, 19 años, 16, qué sé yo. Y los chicos, fanas del vinilo, se juntan para hacer escuchas, ¿no? O sea que es muy satisfactorio ver que con algo que es muy vintage pueda volver a satisfacer a los viejos escuchas y a la gente muy joven que ni conocía cómo era el proceso, ¿no? Los comienzos de Laserdisc Argentina tienen que ver con la fusión de dos empresas que se dedicaban a la música. Una era Industrias Prácticas Juramento, que hacía vinilos en la década del 70, 80 y terminó en los 90, principios de los 90 terminó. Y se fusionó con una fábrica de cassettes, que era American Recording, que hacían cassettes para la industria musical, para la industria literaria, cassettes de idiomas. Bueno, llegado principios de los 90, se fusionan para armar lo que sería la nueva tecnología, que es el CD. Casi a los 2 años comienzan con el DVD y 2015 empezamos a pensar en el disco de vinilo. El vinilo hoy se parte de un archivo en formato WAV de 24 bits, que consiste en un máster preparado con un poquitito más de graves y de agudos que un CD. A partir de ese archivo en WAV, se pasa por un demodulador, vamos a decir, que transforma esa música en una señal, esa señal acústica en una señal dinámica, ¿no? Que es la que después, a través de un aparato de corte, se traza el surco sobre un máster de acetato. Es un disco de metal, de aluminio, recubierto de laca. Esa púa de diamante lo que hace es seguir los lineamientos de la música y va cortando el surco de acuerdo a la modulación de la música. O sea que ese surco refleja la música. Ese disco de aluminio vendría a ser la base con la cual se va a hacer después la matriz. Ese máster de acetato ya surcado con las modulaciones de la música pasa a un proceso químico galvánico, Se lo limpia ese acetato, se le pasa un baño de plata y ese sustrato de plata es el que, a través de un proceso de electrólisis, hace que se deposite níquel sobre ese sustrato. Ese níquel vendría a ser, ya que son dos caras, A y B. Ese níquel pasa a ser la matriz que se coloca en la máquina de prensado que va a dar origen al vinilo. El vinilo se forma con 200 gramos de policloruro de vinilo y termina siendo, después del recorte, un disco de 180 gramos. Ese disco sale enfriado desde la máquina de prensado, se recorta la rebaba que tiene
y se pone en un spindle para enfriar. Luego de enfriado, ya con las etiquetas puestas, pasa al sector de estuchado, donde se coloca dentro de un sobre, que puede ser blanco o un sobre de 4 colores o de 2 colores, y a su vez dentro de un sobre de cartón. Se le pone un termosellado y luego se coloca en cajas de 10 o de 20, 15 unidades también, para su entrega al consumidor. Han visto que hay un sector mucho más tecnificado que el de vinilo, que consta de una máquina muy grande que tiene un láser, que es un rubí del tamaño de una naranja, que lo que hace es incidir sobre un Glassmaster. Una vez sensibilizado el Glassmaster, pasa por un proceso galvánico, al igual que el del vinilo, ¿no es cierto?, en donde se deposita níquel. Bueno, y ese depósito de níquel es el llamado master o matriz o stamper, ¿sí? Eso se recorta, se analiza y luego se manda a la fábrica para que sea la matriz que va a reproducir los discos, que va a transmitir la información mecánica al disco que está formando. Esa matriz luego va, inserta dentro del molde de la máquina de replicar, y de ahí cada 3 segundos y medio sale un disco. Replica, el material se disuelve, la matriz que está en el molde forma el disco, le imprime la información en forma mecánica, ya el disco sale con información. Lógicamente, para hacer leído necesita de una capa metálica que haga de espejo. Como esa capa metálica es muy leve, son 20 nanómetros de espesor, muy chiquitito, se le aplica una capa de laca, ¿sí? Luego se seca con una sesión de rayos ultravioletas. Una vez replicado el disco y analizado, que está aprobado, se transfiere al área de serigrafía, de pintura. Ahí se analizan los colores, se prepara la pintura, se colocan los discos y se comienza a pintar desde el color más claro, que es el blanco, hasta el más oscuro. Pinta hasta 5 colores. Obviamente hay un paso previo, que es antes de pintar realmente la partida que fue sacada de replicado, se pintan unos discos de scrap para verificar que además coincide con la muestra entregada por el cliente. El área de pintado pasa al área de estuchado o puede ir directamente a expedición, al área de logística. ¿Por qué? Hay productos que el cliente prefiere terminar los sellos, porque tienen el estuche. En otros casos lo terminamos nosotros, que es colocarles un estuche de plástico con su lámina correspondiente o en los famosos Digipacks, que son de cartón. En todo caso, nosotros le damos la terminación, lo embalamos y lo pasamos a área de logística para su entrega inmediata o para hacer el piqueo, el picking de pedido de los clientes, ¿no?, que es el pedido de cada unidad de producto de cada cliente. Hace casi 20 años que estoy trabajando en esta empresa. Y vengo del otro lado del mostrador, porque vengo del marketing y ventas de compañías discográficas desde hace bastantes años. Bueno, y realmente, o sea que trabajé al servicio de industrias culturales durante más de 40 años. Y bueno, y dentro de esta industria hay mucha gente
Hay gente que trabaja dentro de las fábricas y hay muchos proveedores, imprentas, materias primas, y realmente el hacer este producto en Argentina nos permite llegar también a la región. Por eso también tenemos una planta en Chile, otra en Perú, y aparte llegamos a Bolivia, a Uruguay, o sea, somos proveedores de esos mercados. Y realmente de esta industria dependen muchas personas. Bueno, obviamente el comienzo de todo es la grabación, o sea, comienza con lo básico, que es la música y el músico, y el artista. Nosotros vivimos gracias a ellos. Entonces, en realidad, todo esto se debe a que hay gente muy creativa, que son los músicos, que son los compositores, que son los autores, y luego atrás de eso vienen todo lo demás, que son también otros creativos, que son los que hacen los diseños, los que hacen dentro de los estudios de grabación, los que graban, los ingenieros de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Una infinidad de procesos que están en la misma industria, ¿no? Que a veces no se ve. Uno ve, dice, che, son 16 gramos de plástico. No, ¿sabe lo que hay acá adentro? Hay mucho más que eso, ¿no?